Luego tenemos acá lo que es el taponamiento cardíaco, ¿ya? En el caso del taponamiento cardíaco hablamos de un acúmulo de sangre en el espacio pericárdico. Ahora es el espacio pericárdico. Entonces, ¿cuánto se acumula, no? Para hacer un taponamiento cardíaco, la sangre que se acumula de manera aguda, que es el paciente con traumatismo, más de 250 mililitros. Ahí se va a producir un taponamiento cardíaco. O de manera crónica, más de 2 litros, ¿ya? De manera crónica. Entonces, de esa manera definimos a un taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. En el diagnóstico hay que tener en cuenta la famosa triada de Beck, ¿ya? Triada de Beck. Típica triada clínica que se caracteriza por hipotensión arterial. Hay hipotensión arterial, hay ingurgitación yugular o aumento de la presión venosa central y los ruidos apagados, ruidos cardíacos bajos de intensidad. Entonces, cuando te den esos datos clínicos, un paciente con trauma torácico, un paciente con accidente por arma de fuego o arma blanca y que esté hipotenso y que está con ingurgitación yugular y que está con ruidos cardíacos apagados o de baja tonalidad, piensa en taponamiento cardíaco, porque esa es tu famosa triada de Beck. Te ayuda también la presencia de este pulso, el pulso que puede salvar la vida del paciente, el llamado pulso paradojal. Ese pulso en el cual es el pulso que baja más de 10 milímetros de mercurio, su presión, durante la inspiración. El paciente inspira y la presión baja más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Imagínense un paciente, tiene ¿cuánto de presión sistólica? 100. Le hago inspirar y le mido la presión sistólica y baja a 80. Entonces de 100 bajó a 80. ¿Cuánto bajó? 20 milímetros de mercurio. Entonces cuando baja más de 10 milímetros de mercurio la presión de pulso a la inspiración, eso se denomina pulso paradojal. Entonces eso también nos orienta a taponamiento, ¿no? Siempre que encontremos un paciente con trauma torácico y pulso paradojal, lo primero que debo pensar es un taponamiento cardíaco, ¿no? Porque hay varias causas de pulso paradojal. Recuerden, también lo encontramos en pericarditis constrictiva, lo encontramos en tromboembolismo pulmonar, en una crisis asmática severa, pero acordarnos sobre todo del taponamiento cardíaco, ¿ya? Porque puede salvar la vida del paciente. Muy bien, en la exploración radiográfica nos puede dar este signo, ¿no? El taponamiento. Igual, si el paciente está inestable, ecofaz nos puede detectar sangre en el pericardio, o la radiografía que nos va a dar esta imagen de la silueta cardíaca agrandada con campos pulmonares normales. Es lo que se llama el signo de la botella de agua, ¿no? Signo de la botella de agua, del botellón de agua, ¿no? Y eso es por un derrame, un taponamiento cardíaco, ¿no? El gol estándar definitivamente es el ecocardiograma. Ya el ecocardiograma ya nos visualiza el colapso de las cavidades derechas, que es el signo específico de taponamiento cardíaco, colapso de cavidades derechas, ¿ya? Signo específico de taponamiento cardíaco. Muy bien, y el tratamiento definitivamente es el drenaje, pues. Hay que drenar el taponamiento, entonces se hace una pericardiocentesis. Hay varias ventanas por las cuales se hace la pericardiocentesis. Esta ventana de acá se llama subsifoidea. La ventana subsifoidea que están viendo en la parte superior se hace cuando no tenemos guía ecográfica, ¿no? Entonces se hace entre la apófisis sifoide y el reborde costal. Ahí, apófisis sifoide y reborde costal. Pero cuando tenemos guía ecográfica, como están viendo acá en la segunda imagen, la ventana que se puede utilizar es la paraesternal izquierda, ¿ya? Abordaje paraesternal izquierdo, ¿no? Entonces al costado del esternón, ¿no? Se hace un drenaje entre el quinto y el sexto arco costal. Quinto y sexto arco costal, ¿no? Por el borde siempre cefálico, recuerden, de la costilla. Nunca por el borde inferior, ¿verdad? Porque por el borde inferior de la costilla pasa el van intercostal. Entonces siempre se hace por el borde superior de la costilla, ¿ya? Entre el quinto y sexto espacio, ahí hacemos
el abordaje paraesternal izquierdo, ¿no? Cuando tenemos guía ecográfica. Y también hay otra alternativa con guía ecográfica, que es el abordaje apical, ¿ya? Y lo estamos viendo también, el abordaje apical. Muy bien. ¿Qué pasa si hemos hecho una pericardiocentesis, pero el paciente sigue descompensado hemodinámicamente? Entonces el último recurso va a ser la cirugía siempre, la toracotomía exploratoria, ¿ya? Es el último recurso. Le hemos hecho pericardiocentesis, pero sigue comprometido el paciente, hemodinámicamente inestable, no responde, la parotomía. Hay que operarlo. La parotomía o toracotomía, perdón, toracotomía exploratoria, ¿no? Toracotomía, ¿ya? Luego tenemos ya otro tipo de lesiones, por ejemplo esta de acá, que es la lesión traqueobronquial, ¿ya? La lesión traqueobronquial tiene alta tasa de mortalidad en los pacientes, ¿ya? Hay dos tipos de lesiones, transversas y longitudinales. Lo más frecuente es transverso, ¿ya? Y cuando te pregunten cuál es la zona más frecuente que se afecta en una lesión traqueobronquial por un trauma de alta energía, porque para una lesión traqueobronquial se necesita un trauma de alta energía, entonces la zona más frecuente que se compromete es el bronquio principal derecho, cerca a la carina, ¿ya? Cerca a la carina, acá, ¿no? Entonces el bronquio principal derecho, ¿no? Es el que se afecta con mayor frecuencia, generalmente entre 1 a 2 centímetros de la carina, ¿ya? 1 a 2 centímetros de la carina. Entonces ahí tenemos lo que viene a ser, ¿no? La lesión traqueobronquial más frecuente, ¿no? La localización más frecuente, ¿ya? En lo que viene a ser las lesiones longitudinales, miren, tenemos acá la zona torácica, ¿no? La zona torácica, la zona cervical, que se afectan con bastante frecuencia. Muy bien, y en el diagnóstico, ¿cómo vamos a sospechar una lesión traqueobronquial, doctores? ¿No? El paciente tiene hemoptisis, tiene ronquera, tiene afonía, y este dato, un enfisema subcutáneo cervical, ¿ya? O la presencia de un neumotórax o neumomediastino, un neumotórax que no resuelve con drenaje torácico, un neumotórax persistente, donde hay fuga de aire por el drenaje torácico. Entonces ahí debemos descartar una lesión traqueobronquial, ¿ya? Entonces, cuando nos hablen de un enfisema subcutáneo cervical, como estamos viendo ahí en la imagen, cuando nos hablen de un neumotórax que le hemos colocado su tubo de drenaje, pero persiste, hay fuga de aire, ahí debes pensar en una lesión traqueobronquial, ¿no? Paciente inestable, radiografía, ¿no? Para ver que no está respondiendo el neumotórax al drenaje, hay fuga de aire, pero el gol estándar es la broncoscopía, ¿ya? La broncoscopía confirma el diagnóstico, pero obviamente
la broncofibroscopía se hace a paciente estable, ¿no? Y la conducta es netamente quirúrgica. Hay que operar, pues, una lesión traqueobronquial, ¿ya? Hay que operar. Luego tenemos por acá lo que es el tórax inestable, también llamado bolet costal o tórax flotante. ¿Ya? Tiene todos esos nombres. Muy bien, en la definición del tórax inestable recordemos las fracturas múltiples en la parrilla costal, o sea, en las costillas, en los arcos costales, en dos puntos diferentes. Entonces, cuando hay 3 o más fracturas en 2 puntos diferentes, ahí hablamos de un tórax inestable, tórax flotante o bolet costal. ¿Ya? Como están viendo ahí en la imagen, ¿ya? En el diagnóstico, el paciente va a estar con dolor al respirar, dolor a la palpación, ¿no? Crepitaciones por las fracturas costales, pero el dato clínico característico es esto, el movimiento respiratorio paradójico. Entonces el paciente inspira y normalmente cuando uno inspira, el tórax se insufla, ¿verdad? Y cuando uno bota el aire, expira, insufla. Entonces, vamos a tener eso normalmente. Entonces, acá, ¿por qué se llama paradójico? Porque es lo contrario. El paciente inspira y miren cómo se deprime, ¿no? El aire ingresa, porque estoy inspirando, pero miren cómo se deprime ese segmento. Y por el contrario, expira, y miren cómo ese segmento se abomba. Entonces, es lo contrario, ¿no? Del patrón ventilatorio normal. Entonces, cuando el paciente inspira, se deprime, cuando expira, se abomba. Eso se conoce con el nombre de movimiento respiratorio paradójico, que es producido por el músculo serrato anterior, ¿ya? Músculo serrato anterior. Cuando te hablen de la principal complicación del tórax inestable, tienes que acordarte de la contusión pulmonar, ¿correcto? Contusión pulmonar. Miren, hasta un 80% el tórax inestable se asocia a contusión pulmonar. La contusión pulmonar no es más que una hemorragia alveolar, ¿no? Se presenta dentro de las primeras 24 horas después de un tórax inestable, la contusión pulmonar, que va a comprometer la función respiratoria, ¿ya? Va a comprometer la función respiratoria. Entonces ahí lo estamos viendo, miren ese patrón alveolar, ¿no? Ese infiltrado alveolar difuso. En caso de un paciente con tórax inestable, nos debe hacer sospechar de una contusión pulmonar, ¿no? El manejo del tórax inestable es pasarle oxígeno húmedo, buena analgesia, que puede ser oral, parenteral o incluso local, ¿no? A nivel intercostal. Restringir fluidos, porque recuerden que la contusión pulmonar como tal es una hemorragia alveolar, entonces hay que restringir líquidos porque el edema o la congestión va a comprometer más la función respiratoria. Y cuando lógicamente ya se establece el tórax inestable con una insuficiencia respiratoria severa, hay que hacer ventilación mecánica. Y para ello, ¿qué hacemos? Intubamos. Entonces hacemos intubación endotraqueal y ofrecemos ventilación mecánica. ¿Ya? Eso cuando ya se compromete la función respiratoria de manera severa, cuando estamos viendo clásicamente un paciente que tiene cianosis, está taquipneico, está con contusión pulmonar, pues, ¿no? Entonces ese paciente lo más probable es que va a requerir soporte ventilatorio.